Bien, ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy son, como dice ahí el título en rojo, el estudio de un voltímetro digital, que va a ser unas mediciones que van a ver de una plaqueta que tendría la base de un conversor analógico digital, como los que comúnmente aparecen en los multímetros, por lo menos los multímetros comunes que vemos nosotros. Y después vamos a analizar algunas cuestiones referidas a las formas que hay para medir alterna, que sería eso que llaman errores de forma de onda. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Arrancamos por lo primero, que es analizar un conversor analógico digital del tipo de los comunes que usan los multímetros así manuales. En realidad yo la verdad que de las cosas todas las cosas digitales que miden, siempre he visto que tienen conversores del tipo doble rampa. Parecería ser que lo que no es doble rampa son los casos muy especiales que necesitan alguna cosa que el conversor doble rampa no lo brinda, pero para la mayoría de las mediciones se usa este tipo de conversor. Que ustedes lo van a tener para experimentar. Bueno, en realidad no lo van a tener, lo van a ver, porque ya esta práctica otra vez va a pasar a virtual, pero lo tendrían es un integradito, que en realidad son dos integrados, uno que hace toda la parte de conversión y otro que hace la parte de presentación en un display, que todo esto, digamos, simularía la base de un multímetro de 3,5 dígitos con alcance de más o menos 200 milivolts. Ven en la presentación, esto marca como lo más grande, 199,9, o sea, 200 milivolts, y como más chico, eso mismo negativo. Esto, digamos, este integradito sería la base de un multímetro, por ejemplo, como el Yufeng o Yofeng que ustedes vieron en la primera práctica, que era de 3,5 dígitos. Lo único que le faltaría es todos los circuitos accesorios para poder cambiar de alcance, o sea, medir tensiones más grandes que estos 199, o más chicas, y que eso se hace con combinaciones de resistencias, eh, adaptarlo para que pueda medir corriente, también son cuestiones de resistencia, y un poco más sofisticado es lo que se le agrega para poder medir resistencias, ¿no? Que sería la función ómetro, pero digamos la base de todo es este circuito que tiene como parte central lo que llamamos el conversor analógico digital. Bueno, para poder hacer la práctica, este integrado se montó en una maderita, donde está la pila para alimentarlo, y después tenemos un par de fuentes, una variable de continua, una fija de continua de 5 volts y una que es simplemente un transformador que le da 200 milivolts de alterna. Que esto tiene, bueno, todos unos conexionados. Bueno, después ustedes van a ver que, por ejemplo, la base, esto es la entrada, esto que está acá remarcado como 9, es la entrada directa a nuestro multímetro. O sea que si yo pongo tensiones entre A y B, voy a tener la tensión aplicada a los bonos del instrumento y va a marcar en su display. Entonces, para poder usarlo fácilmente, conectamos, por ejemplo, desde este borne a este, de este borne hasta este, y con esta perillita en A podemos obtener tensiones continuas y nos permite fijar distintos valores de tensión para obtener las lecturas. ¿Entiendes? Todo, digamos, la idea de todo esto es tener algo medianamente didáctico e integrado para poder hacer andar el multímetro de forma fácil. Eso, bueno, ustedes lo tienen en su guía, ¿no? Los detalles de esta plaqueta y los detalles también de este integrado, o algunos detalles. Lo importante es entender cómo funciona este conversor doble rampa, que esto ya creo que lo han visto en teoría. El conversor doble rampa tiene un amplificador operacional conectado a la entrada en un formato, digamos, de integrador. ¿Y cómo es este formato? Bueno, ustedes saben que este borne más y menos están unidos sin que pueda pasar corriente por acá. Esto sería como una tierra virtual, con lo cual la corriente IR,
¿sí? Que sería la que viene de la entrada de nuestro circuito, es igual a la corriente IC que pasa por esta realimentación que tiene nuestro circuito integrado, nuestro amplificador operacional. Sabiendo que la tensión en el capacitor tiene esta forma, 1 sobre C por la integral de IC, y sabiendo que cuando esté esto con la llave en 1 o en 2 indistintamente, siempre la IR va a ser igual a la IC, yo puedo plantear esta primera ecuación, que es la ecuación digamos, de entrada de este circuito. Y me dice que la tensión en el borne del capacitor, sí, es el borne del capacitor. Acá la salida de nuestro integrado va a ser 1 sobre RC, que sean parámetros que se usan para ajustar los alcances y la forma de indicación, por la integral de la tensión de entrada en el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto tiene lo que llamamos acá el detector de cero, que comanda una lógica, y un reloj que va a ir dando pulsos a un contador que va a contar binario, y después ese contador lo va a pasar a un formato de presentación. Todo eso está metido dentro integrado, ¿no? Entonces, el circuito, la tensión que yo voy a medir, la lógica me hace que se conecte primero a la entrada de este amplificador operacional. Con lo cual, durante un cierto tiempo, todo esto comandado por la lógica, me va a hacer esta integral, 1 sobre RC por la integral de U de t. Bueno, acá una cosa importante, ¿no? ¿Qué es lo que va a convertir este aparato? Bueno, una tensión de entrada que tiene que ser continua, ¿sí? O sea que esto es un conversor analógico digital pensado para convertir una tensión continua en un número digital. Perdón, me fui para otro lado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les decía, la lógica conecta la llave 1, o sea, la tensión de entrada, a mi circuito, durante un tiempo fijo t, que es la integración de la señal de entrada. O sea que hace esta función hasta que termina ese tiempo t de integración. Y el resultado lo tenemos acá. Como esto está pensado para medir tensión continua, esta integral, bueno, es simplemente una continua. O sea que, si bien esto me va a dar el valor medio, en realidad este valor medio sería un número, porque es una cosa continua. O sea que esto me da una rampa creciente en T. Detecta la polaridad que de UC al terminar esa primera integración, y la lógica conecta la tensión de referencia con una polaridad opuesta a la que tenía UC cuando terminó de integrar. O sea, si esto terminó positivo, como está dibujado acá, y pongo la tensión de referencia. La tensión de referencia es una tensión obviamente muy bien conocida, muy estable, generalmente se hace conjunturas, y que está también contenida dentro de mi circuito integrado, ¿no? La conecta negativa. Si esto terminó negativo, la conecta positiva. Entonces es como que ahora integra la tensión de referencia, otra vez es una continua, pero en sentido contrario, hasta llegar de vuelta a cero. ¿Sí? Y tendríamos esta segunda ecuación. Como en el medio esta tensión UC fue la misma, yo puedo hacer la igualación entre estas dos expresiones, que es lo que vemos en este diagrama, donde acá tenemos, acá hizo dos ciclos de integración, con dos tensiones de entrada distintas, pero veamos nada más que el rojo. Siempre el tiempo de integración de la señal que yo voy a convertir es fijo, en mi T mayúscula. Entonces integro, como la tensión es continua, esto me hace una rampa, hasta que terminó el tiempo T. En ese momento, la lógica mide esta tensión, decide qué tensión de referencia interna le aplica al integrador, cosa que se descargue el capacitor, y se procede a la descarga del capacitor también con una recta, porque también es una tensión continua. Cuando llega a cero, ahí para, y en definitiva el tiempo este T, el contador fue contando este tiempo T y después contó este tiempo T en minúscula. Entonces,
Ahora igualamos, tomando esta condición de igualdad de tensiones en este punto, igualamos las dos ecuaciones y me queda que la tensión de entrada promedio, llamémosle, pero consideramos que es continua, o sea, continua en todo y sin variar durante este tiempo t, la podemos calcular como una U de referencia, que es la referencia con la que yo descargué el integrador, por la relación de los dos tiempos. ¿Se entiende? ¿Me siguieron? Eso ya lo vieron igual. Y acá aparece la ventaja, una de las ventajas de este conversor. La relación entre los dos tiempos yo la estoy midiendo con un mismo contador y una a continuación de la otra. Y esto en realidad es un tiempo muy breve. Con lo cual, y si aplicamos, no lo vamos a hacer numéricamente, ¿no? Pero si aplicamos todos los conceptos que vimos de repetibilidad de corto término, al ser el mismo contador que está contando la misma fuente de pulsos, pero al ser estas cuentas una a continuación de otra, uno puede pensar que este cociente tiene un error muy bajo, con lo que la tensión que yo estoy midiendo va a depender fuertemente del error de mi referencia. O sea que si consigo una referencia muy estable y con bajo error, el instrumento que use este tipo de conversor puede tener una alta exactitud. Y fíjense cómo acá está en verde otra conversión de un valor distinto, exactamente acá a la mitad, que sería este otro. Fíjense que siempre mantengo el tiempo t fijo, o sea que integro el mismo tiempo, la tensión de entrada, y la descarga se hace a una tensión fija que es la de referencia. Con lo cual la pendiente de las descargas son paralelas. Obviamente en la segunda medición, como me puse una tensión de entrada que es la mitad, tendría que haber llegado a un T verde, este T1 que está acá, que es la mitad del rojo. Entonces, bueno, acá tenemos la expresión que nos va a servir de guía para obtener nuestra tensión. Recuerden, y lo remarco otra vez, y está acá en rojo, porque esto es muy importante. Muchas veces se pierden con esto. La idea del conversor doble rampa es transformar una tensión continua en un valor digital. El valor digital es la cuenta, el estado en que quedó el contador que viene contando los pulsos tanto en T grande como en T minúscula. Esa sería la salida de mi conversor, que es un número digital. Un número es un estado de un contador. Pero estamos siempre pensando en hacer la conversión de una tensión continua y que debería estar estable en este periodo T. Si no es estable y varía, lo que va a dar esto es el valor medio de esa tensión en el valor T. Pero de todas maneras, piensen, siempre vayamos del hecho central, que esto está pensado para medir tensión continua. Bueno, ustedes van a tener, además de la plaqueta, un osciloscopio. El osciloscopio es algo que no lo vimos todavía, quizás ya algunos sepa qué es, van a saber qué es, deben saber, me imagino que casi todos, cómo se usa y cómo funciona y todas las particularidades lo vamos a ver en la última unidad temática, o sea que lo vamos a ver bastante más adelante en la cursada. Por ahora simplemente piensen en un aparato que permite conectar tiene dos cables que podemos conectar a una tensión y podemos dibujar en función del tiempo esa tensión en una pantalla. Entonces, la idea es que ustedes puedan ver estos dos dibujos, estas dos evoluciones temporales de tensiones, tomando tensión desde el circuito. Y para eso, ustedes van a tener, voy un poquito para atrás, en este capacitor, que es el capacitor de integración, bueno, cuando se armó esta plaqueta de experimentación, muchas cosas están adentro de este circuito, no podemos tener acceso, pero se consiguió una plaqueta que el capacitor de integración, que no sé cuál de todo esto es, era externo y se podía cambiar para cambiar la configuración del conversor, pero también se podía sacar afuera de la plaqueta y ponerlo en un punto tal que permita medir la tensión en sus bornes. Entonces eso lo van a hacer, esa medición la van a hacer y van a poder levantar estos dos dibujos.
y hacer algunos calculitos. La idea es simplemente ver eso y hacer algunos calculitos. Entonces, lo que van a ver en la práctica es que esta doble rampa se va a visualizar dándole una tensión conocida al conversor, o sea, haciendo, voy a tener que volver de vuelta para atrás, haciendo un puente entre la fuente externa esta, que tiene sus bornes acá, y el voltímetro que mide, ustedes van a ajustar esta fuente variable de modo tal de darle alrededor de 100 milivolts a nuestro conversor, o sea, en la mitad de la escala. ¿Y cómo van a saber cuánto le dan? Bueno, porque esto está midiendo, tiene un display. Entonces, cuando esto marque 100 o algo así, ahí lo van a dejar, entonces va a estar midiendo 100 milivolts. En realidad, 110. Bueno, 110 es el número que tengo yo, no sé qué número será después en la práctica, pero bueno, supongan que al conversor este le están aplicando y está marcando 110 milivolts. Entonces, el osciloscopio, además de dibujar las ondas, y ustedes van a poder ver esta onda así roja, que sube, baja y se repite, ¿no? Entonces, si yo no cambio la tensión, eso se repite. Hace un ciclo de conversión, convierte de vuelta, y así va así convirtiendo siempre. Mientras esté funcionando y conectado, va a ser siempre conversión. Entonces ustedes van a ver todas estas conversiones, todas iguales, porque la tensión de 110 es la misma, y además de eso, pueden medir. Acá tiene una escala donde pueden contar cuadraditos tic, 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 y medir el tiempo. Esto tiene una escala de tiempo. Entonces, el osciloscopio, además de dibujar, también permite medir. Entonces, van a poder medir T y el T minúscula. Y estos son los valores que saqué yo en algún momento, cuando empezamos la práctica. 270 milisegundos para T, 300 milisegundos para T. O sea que esta T es más grande. Esta pendiente es distinta que en el dibujo porque da que el T verde, el T rojo que es acá de la medición, es mucho más grande que el T negro. Bueno, eso depende de cómo está armado el circuito. Entonces, si uno hace esa cuenta, podemos calcular a partir de la expresión. En este caso, nosotros no es lo que hace el instrumento, es lo que hacemos nosotros. Conocemos la U de entrada porque es la que nos está marcando, podemos medir la relación de tiempos porque están en el osciloscopio y podemos con eso calcular la tensión de referencia interna que tiene este circuito, que da alrededor de 100 milivolts. Algunas consideraciones, ¿no? Entonces fíjense que esto es lo que pueden medir y van a ver cómo se mide empíricamente en su laboratorio. Tenemos que T es 270 milisegundos y este otro T minúscula dio 300, con eso sacó la tensión de referencia. Esa fue una medición particular. Fíjense que esta T que estábamos midiendo era para 110 milivolts, que es más o menos la mitad de la escala, porque mide 200. Quiere decir que cuando midan un valor grande cerca del fondo de escala, este T siempre fijo va a ser 270, pero este T minúscula se puede ir casi hasta el doble, porque esto era para 100, si mide 200 puede ir hasta el doble, con lo cual el tiempo total de la conversión, T más T sería, que está escrito acá, puede llegar hasta alrededor de 570, bueno, no me importa el número, pero bueno, hasta 800 casi en el peor de los casos. ¿Sí? O sea que este conversor tardaría, fíjense que está tardando casi un segundo para hacer una conversión. Y claro, nosotros exigiríamos que la tensión que estamos midiendo en ese casi segundo tendría que estar más o menos quieta, porque si no va a sacar el promedio. Pero esta es una, si se quiere, desventaja de los conversores doble rampa, y es que no son muy rápidos, hay mucho proceso en toda la conversión. Obviamente yo podría hacer que T sea más chico y consecuentemente el T minúscula también sería más chico. De hecho, este conversor tiene unos ajustes, y ustedes lo van a ver también, que tiene un modo de funcionamiento que podemos llamar lento, que sería este, que hace una conversión por segundo, y uno rápido, que creo que hace 4 en un segundo. O sea, achica 4 veces T más o menos. Eso se puede regular. O sea que uno lo puede hacer rápido. De todas maneras, el rápido no es mucho más que 3 o 4 conversiones por segundo.
¿sí? O sea que no puede hacer conversiones en milisegundos. Si la señal varía en milisegundos, bueno, esto no lo va a poder medir. ¿Se entiende? Es un conversor, en este sentido, lento. Lo normal para los multímetros son, no sé si mucho más que 3 mediciones por segundo. Después vamos a ver que acortar el tiempo de integración y exigirle más mediciones por segundo nos empeora una de las ventajas que tiene, que es el rechazo de las señales de modo serie. Eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá remarco, ¿no? Esto mide continua, así que yo pediría que UE sea constante durante ese tiempo de integración, o si cambia va a sacar el promedio. Bien, ¿me están siguiendo hasta ahí? Uno a ver que desconecte, uno que desconecte. ¿Se entiende? Bien, si tienen alguna pregunta, paren, porque ahora venimos con cosas cada vez más complicadas. Seguimos. Vamos a ver ahora justamente lo que les decía, que es una de las ventajas de este conversor, que es el rechazo de la señal de modo serie normal. Vamos a ver qué es una señal de modo serie normal. Se llama así a una señal que está superpuesta en serie justamente con la que yo quiero medir. Entonces, bueno, naturalmente surgen estas 4 combinaciones. Que yo quiero medir una tensión continua, tengo mi voltímetro en función continua y tengo superpuesta una alterna. También puede pasar que yo esté midiendo una continua, tenga mi aparato para medir continua y tenga superpuesta otra continua. Y yo, digamos, la idea de la bondad de esta medición es la señal de modo serie y no medirla, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y entre todas esas combinaciones también nos queda esta, tener 2 alternas. Acá yo quiero medir alterna. Acá ya no habría un conversor doble rampa, habría un circuito más sofisticado para medir alterna. Y que de estas señales, una es la que yo quiero medir, otra es la que yo llamo de modo serie, que quiero no medirla, o que mi instrumento no la mida. Y la tercera combinación es tener una alterna, yo la quiero medir, y tener una continua superpuesta que está como señal de modo serie o normal y quisiera no medirla. Vamos a ver entonces cómo se manejan cada uno de estos casos. En realidad, el que nos va a interesar más es el primero, que es medir continua y tener una alterna superpuesta, que es este. Entonces, que quede bien claro, ¿no? Yo quiero medir mi tensión continua con un instrumento puesto en continua. Acá sí, esto puede ser un multímetro basado en un conversor doble rampa. Y por alguna cuestión tengo una alterna superpuesta en el circuito. ¿Cuál puede ser esa cuestión? Y bueno, eso puede ser, por ejemplo, no sé si ustedes vieron las fuentes de continua, o sea, cuando uno pasa de alterna a continua, siempre queda en ese, sea cual fuere la tecnología, si es una tecnología antigua de un transformador y un rectificador con capacitores o una fuente de switching, siempre queda algo alterno espurio que queda superpuesto. Obviamente la calidad de la fuente es que eso que se llama normalmente ripple no moleste, pero bueno, eso lo puedo simbolizar así. Este sería mi fuente de continua y este sería mi ripple, que es alterna, que está superpuesto. Entonces, la idea sería que mi voltímetro mida lo continuo y no me mida el ripple. Esto también puede ser señales inducidas. Ustedes saben que los sistemas de alimentación de 50 ciclos, como están por todos lados, generan señales inducidas. Y bueno, si uno arma un lazo de medición, como este que está acá midiendo, dentro de este lazo se pueden inducir corrientes o tensiones que yo las podría simbolizar como una fuente de alterna que está en serie con la que yo quiero medir. ¿Está bien? Entonces, la idea de... Eso es lo que sería una señal de modo serie normal, alterna, superpuesta a una continua, y la idea de mi instrumento de continua es que no mida lo alterna, que mida solamente la continua. Ya les introduzco un concepto, reténganlo. Si de esta alterna el instrumento mide algo, ese poquito, esperemos que sea poquito, ¿no? Que mida de esta alterna se llama la fracción vista. Es la fracción de esta alterna que ve mi instrumento. Eso lo vamos a volver en un ratito. Esta sería otra opción. Esta no es, la verdad que es una opción muy poco común.
tener medir una continua y tener en el mismo circuito superpuesta una continua. Esto puede parecer en casos muy especiales cuando ustedes, no sé si habrán visto, cuando uno une dos materiales, o sea, dentro de este lazo tendría que haber una unión de cables tal de distintos componentes metálicos y que se generan fuerzas electromotrices inducidas por esa unión. Entonces, bueno, a la tensión que yo mido le aparece esta tensión de modo normal producto de esta FEM termoeléctrica. ¿Sí? Eso, el instrumento ahí como está, difícilmente los pueda separar, porque el instrumento va a haber continuo y continuo, no tiene forma de separarlo. Hay algunas técnicas como, por ejemplo, medir en una polaridad y después medir en la polaridad inversa, y bueno, las FEM estas tienen polaridad, quizás así se podrían eliminar, pero bueno, esto no es una cosa realmente común, es una cosa muy especial, pero bueno, es un caso también de señal de modo serie, en donde la señal de modo serie es de la misma naturaleza, o al menos del mismo tipo en cuanto a continua, que la que quiero medir. Otro caso también que puede aparecer, y también complicado, es que yo esté midiendo una alterna, o acá el voltímetro ya no es un conversor solo, tiene que ser un conversor con alguna cosa más para que le permita medir alterna, y tengo superpuesta otra alterna. Bueno, acá también el instrumento no tiene forma de separar una de la otra porque ve una suma de dos continuas, las dos alternas va a haber una tensión alterna resultante de estas dos. La única forma que podría diferenciar y eliminar esta señal de modo serie o normal es que haya una diferencia de frecuencia. Entonces yo podría poner un filtro y hacer que la frecuencia esta no la mida. Pero bueno, también son casos muy particulares. Este caso se da en ciertas aplicaciones, pero bueno, es muy difícil que el instrumento de por sí esté capacitado para eliminarlo. Y la última es cuando nuevamente acá tengo un conversor con algo más para medir alterna, mi señal a medir es esta alterna y tengo superpuesta una continua. Que también, bueno, esto podría ser el mismo ejemplo que vimos hoy, que le dije al principio del ripple, o sea, una señal alterna como resultado de un filtrado de una continua de una alterna que pasó a continua, pero a mí me interesa en este caso medir ese ripple y no la continua. Bueno, esto es la más fácil de resolver, e incluso los instrumentos que miden alterna, casi todos tienen esa posibilidad, y es interponer un capacitor. Entonces ponemos un capacitor, filtramos la continua, y el instrumento medirá solo la alterna. Esto, cuando veamos instrumentos de alterna, ya en esta práctica, van a ver que los multímetros de alterna ya incorporan este capacitor, se llama justamente capacitor de desacopla continua, y en algunos se pueden no ponerlos, pero en principio la mayoría lo tiene como la condición básica, ¿no? Cuando uno mide con un capacitor, obviamente un capacitor que tiene que estar calculado para que a la tensión que yo estoy trabajando, por ejemplo 50 ciclos, que es la que yo estoy midiendo, no me genere un error de inserción de importancia, si no, no serviría. Tiene que ser un capacitor tal que me filtre la continua, pero para la tensión que yo quiero medir me haga una capacidad despreciable contra el voltímetro. ¿Está bien? Bien. Esas son todas las cuatro posibilidades. Pero vamos a trabajar un poco más en detalle y vamos a estudiar un poco más la que se presenta más a menudo, que es con un voltímetro de continua, o sea, con un conversor doble rampa, tratar de ver cómo se comporta ese conversor con una señal de modo serie de las más comunes, que es tener una señal sinusoidal, alterna sinusoidal, superpuesta a la continua que yo quiero medir. Entonces, marco, está en rojo lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quiero en mi problema es que el voltímetro me mida solo lo que yo quiero medir, que es la tensión de continua. Y que no mida, rechace la señal de modo alterna. Si de esa señal de modo alterna algo marca, vamos a ver en el caso particular
del conversor doble rampa, por qué puede pasar eso y qué es lo que puede marcar. Si de esta alterna algo marca este conversor, este voltímetro, eso que marque lo vamos a llamar la fracción vista. Ya le dije antes, entonces la fracción vista, la idea es que la rechace, que no mida nada. Es decir, el mejor multímetro será aquel que rechace todo lo de esta alterna, lo de esta señal alterna, y que me mida solo la continua. Y acá tenemos, bueno, un dibujito. Esto también este dibujito que está acá en el costado, lo van a ver ustedes en la pantalla del osciloscopio. Para eso van a tener que armar esta conexión. Bueno, ahí no quiero volver hasta la primer filmina porque estamos muy atrás ya, pero ustedes en la plaqueta esa que tienen la tensión continua que la pueden regular, ¿no? Que es la que hoy le conectábamos directamente al voltímetro. Y después tienen un transformadorcito que da una alterna de 200 milivolts que lo pueden también conectar en serie con la fuente y aplicarle todo al multímetro. Siempre se hace con una conexión muy simple en la plaquetita, en la plaqueta, así que tienen para trabajar. Entonces, ustedes van a armar este circuito y van a alimentar nuestro conversor doble rampa, que es nuestro voltímetro de continua básico, con una continua y una alterna superpuesta. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es lo que están viendo en este dibujo. Por ejemplo, para la señal roja, la sinusoide se superpone a la rampa, ¿sí? Porque lo que hace el instrumento es ni más ni menos que integrar la tensión de entrada, que va a ser la continua más el U seno de WT. Y eso me da esta formulita, que si lo dibujaran en un Excel, le va a dar esto y eso lo van a ir viendo. Y ahí, ¿cómo termina esta historia? Y bueno, si esta curvita roja, al cabo del tiempo T de integración, cayera justo en el mismo punto que tendría que haber caído la recta que está acá de trazo, después cuando yo descargo el capacitor con la tensión de referencia, caigo en el mismo punto. ¿Se entiende? En el punto T, igual que hoy. Para que pase eso, el periodo T de integración tiene que ser múltiplo exacto del periodo de la señal. O sea que tiene que caber acá un número entero de ciclos. Eso lo pueden verificar matemáticamente con esta expresión o pueden hacerlo simulándolo en Excel. Bueno, tienen para jugar, lo que quieran, pero ya, si yo les digo que si fuera exacto, esto caería abajo. Si no es exacto, esto integra, hace esta curvita y cae o un poquito más arriba o un poquito más abajo. Eso, ¿cómo se traduce? Se traduce que si cayó acá arriba, la lógica detecta que terminó T, me cambia, me conecta a la tensión de referencia y yo descargo el capacitor con la tensión de referencia y caigo un poquitito más afuera. Y lo mismo en el caso gris, que sería el extremo, que justo la enganché al revés, entonces terminó lo más abajo posible. Descargo, entonces fíjense que el tiempo T, que sería el resultado de mi conversión, va a tener una variabilidad más o menos delta T, que es este cachito que puede correr. Claro, esto yo digo, lo tomamos como un delta T, porque esto varía en cada conversión, ¿no? En una conversión me dio en un punto, en la conversión siguiente me dio en otro punto, en la conversión siguiente, y va produciéndose una oscilación. Si esta oscilación la veo, ¿y cómo la veo yo? Bueno, la veo como un cambio en los últimos dígitos de mi resultado. Si eso lo veo, quiere decir que la fracción vista se ve. Acá tenemos, digamos, bueno, acá hay unas cuestiones matemáticas, pero esto se ve claramente acá, que la tensión, al variar T, como T era mi tensión de salida, el resultado de la medición va a tener esta variabilidad, va a ser U de referencia por T más menos delta T. Este delta T puede ser muy grande o muy chico. ¿Cuándo es muy grande y muy chico? En general, si el T de integración, el periodo de integración de mi conversor es chico con respecto
al periodo de mi sinusoide, o sea que me entran acá pocos ciclos o fracciones de ciclos, este intervalo va a ser más grande. Y en la medida que yo tenga un periodo más largo de integración, de modo tal que me entren muchos ciclos, y bueno, este delta t se va a ir compensando, digamos, en cada uno de los ciclos, y la parte que queda sin compensar siempre es más chiquita. O sea que este delta t, que en el fondo va a ser el error que estoy, o va a tener que ver con la fracción vista, es más chico cuanto más grande es mi t de integración. ¿Se entiende? Por eso yo le decía que estos conversores, la forma de hacerlo más rápido es achicar el tiempo de integración, pero al achicar pierdo esta propiedad que es el rechazo de las señales de modo serie. ¿Sí? Entonces, bueno, como esto es una cuestión de diseño, este T, yo lo trato de hacer para que las señales espurias, que normalmente son de 50 Hz o 60, que son las tensiones de alimentación, me produzcan el menor efecto posible. ¿Sí? Entonces, bueno, con ese criterio yo trato de tener un T suficientemente más grande que los 20 o no sé cuánto es el periodo de milisegundos de las tensiones de red. Por ejemplo, 100 o 300 son los tiempos T típicos de la mayoría de los conversores comunes, para aprovechar esta ventaja que tiene el conversor doble rampa. Esto se puede analizar también en forma teórica a partir de ver la salida de un voltímetro cuando mide solamente una alterna. O sea, solamente no tendríamos acá la rampa superpuesta a la alterna, sino simplemente le aplicamos la alterna. Entonces, bueno, podemos calcular la indicación que vamos a tener y se llega, bueno, eso es un desarrollo teórico a una ecuación que está acá abajo. Lo importante es que si yo aplico esto, y esto ustedes lo van a poder hacer, o sea, fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? En este lazo estoy aplicando una tensión alterna pura, perdón, me fui arriba, una tensión alterna pura a mi voltímetro o mi conversor doble rampa. El instrumento debería marcar 0. Si no marca 0 es porque, bueno, pasa lo que vimos antes. De alguna manera de esa integración algo queda. Entonces, este circuito se usa como base para definir lo que llamamos el rechazo de modo normal o serie. Esto está definido por una norma estándar y se define como el valor máximo de la señal de modo normal sobre la fracción vista por el aparato, con escala logarítmica. Eso se llama Normal Mode Rejection Radio. Este índice es el dato que nos va a dar el fabricante para medir cuán bueno es su conversor, o en realidad más que su conversor, su instrumento, para cuán bueno es para rechazar las señales de modo serie. Obviamente, cuando más grande es este número, más chica es la fracción vista para una determinada señal de entrada, de modo normal, entonces mejor es el instrumento. Y bueno, en teoría, para el conversor doble rampa, uno podría deducir esta expresión, que es la forma en principio teórica que seguiría para una combinación de tiempo t y frecuencia de la señal esta es la frecuencia de la señal de modo serie, y este t es el tiempo de integración. Entonces esto tiende a dar esta curva, que es una curva característica, que fíjense que, bueno, esto hay que seguir el desarrollo teórico de esta expresión. Eso lo puede hacer, está en una separata que está publicado, creo que el autor es Bowens. No es muy complicado, pero observen que, capaz que lo han visto en teoría también, hay en ciertos puntos, que es cuando la frecuencia
de la señal de ruido es múltiplo exacta del tiempo t de integración, ahí el rechazo sería infinito, ¿sí? Porque ese, volvemos para atrás, sería el caso en que la curva roja, por ejemplo, como es justo múltiplo del tiempo t, termina en este punto. Al terminar en este punto, la lectura es buena. Entonces, la fracción vista es 0. Como la fracción vista está abajo, acá el rechazo sería infinito. Cuando eso se repite para cada vez que aparezca un múltiplo, vamos a tener rechazo infinito. Y la otra cuestión que permite deducir esto, y que sí es importante tenerla presente, es que fíjense que siempre, en la medida que yo aumento la frecuencia de mi señal, sea cual fuera el tiempo, siempre esta curva va para arriba. O sea que a mayor frecuencia tengo siempre mayor rechazo. Cuando la señal de modo serie sube en frecuencia, el instrumento siempre es más, estos conversores, ¿no? Conversor de rampa siempre rechaza más. Eso también es una cuestión a tener en cuenta. Entonces, fíjense, en nuestro caso, y analizando esta forma teórica de rechazo para el conversor doble rampa, nosotros t lo medimos. Entonces, si medimos t, la frecuencia va a depender de la señal. Entonces, si tuviéramos una señal de 50 Hz, simplemente hacemos la cuentita, esto nos da que rechaza 33 dB, ¿sí? Que sería aplicar esta expresión. Y si tuviéramos una señal de 60, al 60 ser mayor que 50, tiene que rechazar un poquito más. Y se rechaza 39 dB. ¿Sí? Esto, como para que tengan idea de los números que manejan los instrumentos, 39 es un rechazo muy bajo. Así que los conversores de doble rampa necesitan algo más externo para mejorar el rechazo. Bueno, en la práctica del laboratorio, la idea es medir el rechazo que tiene ese conversor básico que ustedes tienen en la plaquetita. Entonces, el conversor va a tener sus dos bornes de entrada. Ya agrego lo que estamos diciendo, esos bornes que no son exactamente iguales. El que está marcado con positivo se llama high, y el negro, que normalmente lo llamamos negativo, es low. Estos, los bornes, constructivamente dentro del circuito están hechos de diferente, de modo distinto, de modo tal que siempre high tiene una impedancia más grande con respecto al low y a la carcasa, ¿no?, del instrumento. O sea, high está más aislado que el low. Y después tenemos esto que lo vamos a ver más adelante, que es la guarda, pero por ahora no le demos mucha atención. Entonces, ¿cómo vamos a medir el rechazo? Bueno, simplemente le vamos a dar una señal alterna a nuestro conversor. Debería marcar 0, porque el instrumento mide continua. Claro, como un conversor doble rampa, sabemos nosotros que no va a dar 0. Eso que es distinto de 0 es lo que llamamos la fracción vista. ¿Sí? Entonces, ¿eso cómo se va a ver? Y bueno, se va a ver que en el último de los dígitos, esperemos que sea el último, porque si son más del último, que sí que el rechazo es mucho peor, pero lo que se espera es que los últimos dígitos tengan alguna indicación distinta de 0, y que corresponderían con la fracción vista. Entonces, ¿qué tensión le damos? Bueno, teníamos una fuente de 200 milivolts de continua, de alterna, que es la que vamos a usar para aplicarla, y bueno, con eso vamos a ver qué da cuánto es lo que indica. Ya les doy el resultado. Lo importante, no sé si es lo importante, una cosa que hay que ver es que la indicación no es estable y no es un error constante que queda marcando de más o de menos, sino que va a ir oscilando, y volvemos de vuelta a alguna de estas figuras de por acá. Perdón que voy para atrás. Acá. Uy, está justo. ¿Ven que por qué no es estable la indicación? Y porque en realidad nosotros esta no la vamos a tener, porque como le estamos dando continua a 0, vamos a tener estas ondas metidas acá. Y va a terminar, perdón, hasta T. Esto va a terminar o acá, exagerando, arriba o abajo. Y entonces va a haber dos pequeñas rampitas de descargas, ¿no? No va a estar tan alta porque no le estamos dando continua. Pero
Como sea, lo que vamos a ver es que en cada conversión esto va a terminar en distintos puntos. Va a terminar acá, va a terminar más abajo, va a terminar justo en cero, para abajo. Y por lo general, esto hace una cosa media cíclica. Es como que se va a ir corriendo así. Entonces, en nuestro laboratorio, lo que vamos a ver es que la tensión, que debería ser 0, va variando, vale 0, 0,1, 0,2, 0,3, hasta un máximo, el máximo en este caso fue 0,5, y después empieza a bajar, 0,4, 0,3, en cada conversión va bajando. Como va a ser más o menos una conversión por segundo, por ahí el ritmo de bajada va a ser más o menos una vez por segundo. Y esto, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, como que nuestra tensión vista varía entre más menos algo, en este caso más menos 0,5. Entonces, aplicamos la fórmula del rechazo, el normal mode rejection radio, y que es 20 logaritmo de, y acá tenemos, este es el valor máximo de la señal de modo serie. Acuérdense que eran 200 milivolt eficaces, tenían, así que raíz de 2 para que sean picos, dividido el valor máximo de la fracción vista, que es 0,5 volt. Y ahí hacemos la cuenta y sacamos lo que estaría rechazando. Eso, bueno, en un modo, les comenté que eso, la plaqueta ya tenía la posibilidad de cambiar el capacitor de integración y hacerlo más lento, es decir, que haga menos conversiones por segunda. Entonces eso lo logra agrandando el tiempo T de integración. Obviamente el rechazo es mayor porque tenemos más tiempo. Sí, bueno, eso después lo van a ver y van a sacar que tiene como 80 dB rechaza. Bueno, y después lo que van a hacer es, bueno, armar directamente como si fuera directamente una tensión con la que quieren el valor medido y la señal de modo serie. Y eso lo van a conectar al capacitor de integración y van a ver, bueno, justamente este dibujito. Que vuelvo para atrás, ¿sí? O sea que esto lo van a ver en el osciloscopio. Antes veían una recta que bajaba en recta, ahora van a ver esta superposición de recta con la integral del seno, que termina en un punto, y la recta que baja. Arranca otra integración, la otra baja un poquito más abajo, y van a ir viendo cómo este punto se desplaza. Todo eso lo van a ir visualizando a partir de la conexión del capacitor de integración a nuestro osciloscopio. ¿Bien? Eso es la parte de práctica. Que en realidad esto es simplemente didáctico, ¿no? Porque ustedes no van a andar midiéndole el rechazo de modo común, de modo serie, a los multímetros que se les crucen por la vida. Esto es simplemente didáctico para entender el fenómeno. Lo que les va a interesar a ustedes es, entendido el concepto, cómo uso el rechazo, que es el dato que me da el fabricante, para saber si la medición que estoy haciendo está alterada o tiene incorporado algún error, o un error por el efecto del rechazo, que sería del bajo rechazo de modo serie. Entonces, lo común sería tener ustedes que medir una continua y que esta continua, por ejemplo, tenga esto que llamamos ripple, que es un defecto en el filtrado, digamos, de pasar, digamos, que esta continua no es una pila, sino que está lograda a partir de una fuente alterna, que es lo común. Entonces, yo tendría esta tensión para medir, y esta tensión tiene mi componente de modo serie, que es lo que llamamos ripple, montado a un valor quizá más grande, la modo alterna. Entonces, vamos a ver cómo usamos el dato del instrumento. Suponemos, digamos, acá presten atención, si alguien no entendió algo me pregunta, porque estos son los problemas que van a tener que enfrentar ustedes, ¿no? Entonces, el voltímetro que van a usar, obviamente lo tienen en continua, ¿no? 50.000 cuentas, alcance 50 volt, vamos a medir 12,
Esta es la cifra de error. Este es uno de los instrumentos que tienen ahí en su guía de trabajo práctico y seguramente uno de los que han usado en alguna práctica. Y el fabricante me dice que tiene un rechazo de 60 dB a 50 o 60 Hz. Esta es la forma que tienen de expresar el dato. ¿Por qué lo expresa así? Bueno, porque ya sabe que si ustedes van a medir las señales espurias más comunes tienen que ver con esto. Por ejemplo, acá, si esto es un ripple, tiene que ver con la frecuencia de esto, tiene que ser un múltiplo o tiene algo que ver con la frecuencia de línea. En el peor de los casos es la frecuencia de línea. Entonces, en este caso es 50 Hz. Entonces, el fabricante especifica el rechazo y dice para qué frecuencia corresponde el rechazo. Sabemos, por la deducción teórica que hemos hecho, que si la señal de modo serie tiene frecuencia mayor, el rechazo va a ser más grande. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, siempre lo primero, porque lo que vamos a tener que hacer es comparar la fracción vista, si la hay, ¿con qué? Y bueno, con el error que tenemos en la medición. Si la fracción vista, si la hay y se ve, a pesar de que se vea, es despreciable frente al error del instrumento, bueno, el rechazo, la señal de modo serie no afecta en nada a la medición. Por ejemplo, en este caso, yo calculo el error 0,25, bueno, esto lo vimos, ya lo tienen que haber visto un montón de veces. Como uso la fórmula de error, me da que el instrumento va a medir 12 volts con un error de 5 milivolts. Acá lo repetí. Y tengo la fórmula de rechazo que me da 60 dB. Bueno, tengo el rechazo. Tengo el valor máximo de la señal de modo normal, que en este caso es 0,5 volt. Entonces yo de acá deduzco cuál va a ser la fracción vista. En realidad, como el fabricante me dice que el rechazo es mayor que tanto, yo voy a saber que la fracción vista es menor que tanto. Entonces hago la deducción de esta expresión y me dice que la fracción vista es menor a 0,005 volts. ¿Sí? Fíjense que el 20 logaritmo y todo eso está hecho fácil para calcular esto mentalmente, directamente. Si yo tengo 20 y el número este lo divido por 20 y me da la cantidad de cero que va a achicar esto, ¿no? 60 sobre 20 me da 3, o sea que me está achicando 1000 veces la tensión máxima de modo serie. O sea que la tensión es 0,5, la achica 1000 veces el rechazo. Eso es lo más grande que yo podría tener de fracción vista. Y fíjense que en este caso, comparando con nuestro error, es 10 veces más chico. O sea que en este caso, esta fracción vista que me produciría esta ondulación en la continua que yo quiero medir, mi instrumento no la mide. O si la mide, no importa, porque cuando acote, voy a acotar a la cifra de las milivolts y esto no lo voy a ver. Que es lo que dice acá, despreciable. Acá tenemos otro problema, esencialmente igual, simplemente le he agregado el valor eficaz o pico de la señal de modo serie. Ahora es 2 volts en vez de 0,5. Nuevamente, primero que todo calculo el error que voy a tener, que va a ser mi parámetro de referencia para ver si pesa o no pesa la fracción vista. Después utilizo el valor de rechazo y saco mi fracción vista. En este caso no es despreciable frente a U. ¿Qué hacemos con este caso? Bueno, acá estamos sonados. Porque si el instrumento tiene un rechazo tal que la fracción vista me pesa frente al error, y entonces la única forma de mejorar la medición es conseguir un instrumento que tenga mayor rechazo. Esto que está acá abajo es lo que comúnmente se hace. Fíjense que no es lo más digamos, teóricamente elegante, o no sé si la palabra es elegante la que va, lo que se debería hacer, porque nosotros estamos diciendo, recuerdan ustedes que el error que sacamos con esta expresión es el error fortuito,
y en realidad no es un número de error, sino que es una cota. Me dice que el valor verdadero está entre esta cota. Sin embargo, el error o la fracción vista esta que se me traduce en un error, y no es exactamente fortuito, pero tampoco es un número que se pueda desafectar. ¿Se acuerdan que esto parecería más a un error sistemático? Porque cada vez que yo mida una alterna con estos valores, voy a tener esto, pero tampoco sé si es de más o de menos, porque no estoy teniendo como una cota. Entonces, si bien no es desde el punto de vista teórico lo más así elegante, yo puedo, si no consigo un instrumento mejor, decir que empeoro la medición y le sumo esta fracción vista a mi cota de error. Entonces, bueno, ahí me aseguro que en ese rango nuevo ancho voy a estar con el valor verdadero. Les aclaro que eso se usa, lo podemos hacer, pero bueno, hay que hacerlo con la conciencia de que no son errores que se debieran sumar, porque este error, que no les quede la idea de que un error que no es exactamente fortuito se suma al error fortuito, ¿no? Eso en general no se puede hacer. En este caso, como este error fortuito tampoco es un número constante, sino que es una cota que se puede mover, yo podría sumarlos y empeorar mi medición considerando el efecto de la señal de modo serie. Pero ya les digo, no es lo más elegante. Bueno, cambiamos ahora a lo que se llama señal de modo común. Siempre es común mezclarse estas cosas y confundirse. ¿Cómo van? Bien, por ahora bien. ¿Me siguen? Por mi parte sí. Bueno. Bien. Ya empezamos con señal de modo común. ¿Me dejan un segundo que voy a buscar agua? Y en menos de 3 minutos estamos de vuelta acá.
Bueno, seguimos. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, porque tengo, no sé por qué tengo marcadito acá. Bueno, listo. Vamos a ver entonces lo que es ahora señal de modo común. Como habrán visto en esta filmina que quedó presentada, se llama señal de modo común a una que levanta simultáneamente el borne high y low de voltímetro con respecto a la tierra que tenemos en la medición. O sea que esta tensión que está acá, que está aplicada sobre el borne low de nuestro voltímetro y también sobre el high, es lo que llamamos señal de modo común. Y nuevamente acá pueden aparecer las 4 combinaciones, ¿no? Podemos estar midiendo continua y tener una continua de modo común o una alterna, y estar midiendo alterna y tener una continua o una alterna de modo común. Y vemos acá entre todo este circuito equivalente complicado, un poco está acá esquematizado todas las impedancias que intervienen en el circuito, y también, o esto también es un poco más que el instrumento, porque es el instrumento y la relación que tiene o cómo está aislado el instrumento con respecto a tierra. Entonces, fíjense que tenemos una impedancia entre high y low, esta ya la vimos, porque es la resistencia de entrada del instrumento y su capacidad de entrada, o sea que sería la impedancia de entrada del instrumento. Después tenemos 2 resistencias que siempre de alguna manera, aunque sean muy bajitas, están presentes en los cables de alimentación que van a ir a nuestro instrumento, ¿no? Los cables tendrán cierta impedancia. Y después tenemos las impedancias que estas sí serían de aislación, entre el borne high y tierra y el borne low y tierra. Estas impedancias RI y CI ya saben que son grandes, o CI en realidad es grande como impedancia. Y R3C3 y R4C4 son grandes porque son de aislación, o sea que son muy grandes. Pero, pese a que estas impedancias son grandes y dependiendo de las circunstancias, la señal de modo común me puede hacer circular una corriente por este lazo. Esa corriente me genera una caída sobre esta impedancia, y fíjense que esa caída en la impedancia está en el lazo de medición. O sea que esta caída, de alguna manera, me queda en serie con lo que yo quiero medir. Entonces, bueno, ahora hay que ver todas las combinaciones para ver cómo se comporta el circuito este, en realidad cómo rechaza este circuito la señal de modo común, porque una cosa es que esto sea continua, con lo cual estos capacitores no intervienen y tendríamos una relación de impedancia. Esto también puede ser alterna. Si es alterna, claro, acá esta impedancia va a ser más chica. Entonces, esta corriente puede ser un poco más grande. Y también hay que ver qué es lo que estoy midiendo. Si estoy midiendo continua, esto va a tener un comportamiento, porque si esto es continua y esto es continuo, y mido continua, la caída que voy a tener, o la caída en la malla de medición de la señal de modo común va a ser continua, y así, bueno, hay un montón de combinaciones y comportamientos distintos. Tal es así que esto después lo van a retomar en el último tema, porque fíjense que el rechazo a la señal o el efecto de la señal de modo común no depende solamente del circuito, sino que depende de resistencia de aislación, forma de conectarlo. ¿Sí? Esto, digamos, acá yo hice una malla así que me genera una caída, si quieren, por esta óhmica, por esta resistencia, pero también esta corriente en este lazo puede inducir
otra caída. Entonces, bueno, el tema es más complicado. Así que eso lo vamos a ver después. Lo van a ver en la última unidad temática, todo lo que tiene que ver con cómo hacer todos esos conexionados para que las señales de modo común no afecten a mi medición. Pero en principio, y como habíamos hecho con la señal de modo serie, acá están presentes las 4 combinaciones que puedo tener. Tengo una señal de modo común alterna, una señal de modo común continua, y mido continua y mido alterna. Mido continua y mido alterna. Entonces, en todas estas situaciones, bueno, va a haber distintos comportamientos que, bueno, los iremos viendo según sea el caso. Acá hay algunos ejemplos. Bueno, ¿cuándo aparece esto? Bueno, no, estas situaciones aparecen. Por ejemplo, este es un caso, si se quiere, típico. Cuando ustedes están haciendo una medida diferencial en un circuito, por ejemplo, tipo puente. Acá ustedes van a medir, ¿se acuerdan el puente? Lo vimos en la consulta del miércoles pasado. Estos circuitos suelen estar medios equilibrados, con lo cual la diferencia entre A y B es muy chiquita. En realidad uno pone un voltímetro como detector de cero. Uno también lo puede usar para otras cosas, el puente, pero en principio estas dos tensiones son muy parecidas entre sí y están separadas, levantadas con respecto a tierra por la configuración del circuito. O sea que si yo esto hago un equivalente, voy a tener que mi voltímetro, que está midiendo algo muy chiquito, está conectado con una fuente de modo común, que es la recta entre esta tensión y esta que está acá, ¿no? O sea, todo esto está elevado. Bueno, acá tendríamos un caso que yo quiero medir continua, y una continua chiquita, y estoy midiendo con un circuito que está montado sobre la tensión alterna, sobre la tensión continua, o sea, un caso de modo común de continua. Acá tenemos otra cosa que aparece mucho. Incluso esto remarca que no es una propiedad sola del instrumento, sino que tiene que ver todo el conjunto de medición. Yo tengo un circuito con el que estoy midiendo, pongamos que sea mi multímetro. Pero mi multímetro, bueno, tiene algún vínculo con tierra. ¿Sí? Por ejemplo, la carcasa. Esto puede estar conectado a tierra o tener una impedancia que puede representar la impedancia de, no sé, el instrumento está apoyado arriba de una mesada, esa mesada no está levitando, de alguna manera está conectada a tierra, o sea que tiene una impedancia, pero lo que fuere, hay un cierto vínculo entre la carcasa de mi instrumento, lo tengo yo en la mano, ¿no? Entonces está toda la impedancia de mi cuerpo hacia tierra, o sea que el instrumento nunca está desvinculado de tierra. Y por otro lado, el circuito que yo estoy midiendo puede que también esté vinculado a tierra y en un punto distante del punto que está a tierra mi circuito de medición. Entonces acá aparece lo que se llama diferencias entre tierras, o sea, por cuestiones de inducción aparece una tensión entre las dos tierras que me puede generar un lazo de corriente así, y que pasada a un circuito equivalente, fíjense que nunca hago correrla, me estaría dando una señal de modo común alterna que me levanta los dos puntos high y low de mi circuito de medición. ¿Sí? Acá nos estaría faltando para completar este esquema que en mi voltímetro de alguna manera hay una impedancia y también está conectado a tierra. Entonces ahí que me genera el lazo de señal de modo común. Bueno, acá como hay muchas posibilidades y hay muchos efectos, y la idea, igual que cuando vimos señal de modo serie, de todo este estudio, es ver cuál es la mejor manera que tenemos o que tienen los fabricantes de instrumentos para proporcionar un dato que permita al usuario del instrumento ver cómo se va a comportar en una medición dada con respecto a señales de modo serio o de modo común, en este caso de modo común. Entonces, para eso se define también un coeficiente que en el fondo es similar al que vimos antes de rechazo de modo serie. Este es el rechazo de modo común, Common Mode Rejection Radio. Claro, como esto depende más, el de modo serie por ahí tenía mucho que ver con la forma en que
conversor realizaba la medición. Este tiene también que ver con el circuito. Entonces, para poder dar números de rechazo, se han estandarizado 3 circuitos de medición, que son los que están acá puestos acá arriba. Fíjense, en principio vemos cómo caracterizamos nuestro instrumento. Ahora nuestro instrumento se caracteriza por su borne high, su borne low y su relación con tierra a través del borne que se llama guarda. Este borne de guarda está presente solo en instrumentos muy sofisticados, que tienen de alguna manera un blindaje, una carcasa que los blinda y que permite asegurar su impedancia con respecto a ese borne de tierra, si se quiere. En la mayoría de instrumentos tenemos solamente high y low, pero bueno, guarda, si bien no está como tal en el borne, sí tiene alguna relación a partir de cómo uno lo tiene sujetado, o cómo está apoyado, cómo está aislado en realidad el cuerpo del instrumento con respecto a nuestra tierra. Entonces, en forma genérica, el instrumento para estas cuestiones de señales de modo común se esquematiza de esta manera, con los 3 bornes. Y tenemos el primer circuito estandarizado, en donde high y low están puenteados, y tenemos nuestro borne, nuestra guarda, donde está conectada la señal de modo común, que puede ser alterna o continua. Entonces, bueno, ahora después les explico el sentido de los 3, pero en principio, si el instrumento marca algo, tendremos acá una fracción vista. Y el rechazo de modo común es el valor máximo de la señal de modo común. Si es continua, es el valor de continua; si es alterna, el valor máximo, sobre la fracción vista por el aparato. En el segundo circuito tenemos, un desbalance en high, o sea, una resistencia que se ha estandarizado en 1 kΩ en el borne alto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, en principio, fíjense que igual esto está en corto, a partir de una resistencia, pero están conectados, o sea que no debería haber señal, el instrumento tendría que marcar 0. Si no marca 0 es que hay alguna fracción de acá que se está filtrando y enseguida veremos por qué. Entonces el rechazo de modo común nuevamente es el valor de la señal de modo común sobre la fracción vista. Y en el tercero, el desbalance está en el borne low, o sea que nuevamente debería marcar 0. Si en estas condiciones no marca 0, vamos a tener una cierta fracción vista con la que definimos el rechazo de modo común. ¿Por qué se eligen estas combinaciones? Bueno, el valor de un K es un valor medio arbitrario, ¿no? Se le ocurrió a alguien y lo estandarizaron ahí. Después ustedes van a ver, quizás en uno de los ejemplos que tengo se ve cómo se hace si ese desbalance no es justo un K. Pero ¿por qué se definió así? Bien, empecemos por el low, o por este sin desbalance. Si el instrumento en estas condiciones marca algo y esto realmente no tiene impedancia, quiere decir que estas corrientes no lo deberían afectar, salvo que generen algún desbalance interno en el circuito. Entonces, este rechazo, o sea, en la fracción vista en este caso, se deberá a algún rechazo en los circuitos internos de mi instrumento. Acuérdense que esto tiene circuitos, no es pasivo, tiene circuitos activos. O sea, algún desbalance acá puede generar una señal, una indicación de fracción vista. Esto es muy raro, esto hoy día con los avances de la electrónica por ahí, tiene menos importancia en la realidad que en estas configuraciones nunca tenemos fracción vista. Y estos dos son similares. Fíjense, si tenemos fracción vista con un desbalance en high, es que esta corriente que está circulando por acá, en esta malla, me produce una caída sobre esta impedancia que queda en el circuito de medición, entonces el instrumento lo mide. Y lo mismo en este. Si en este caso hay una fracción vista, esa fracción vista se deberá a que hay un desbalance. En realidad no hay un desbalance, hay una corriente que genera una caída que la podemos medir, medible por el instrumento. En líneas generales y casi seguro, como el borne high tiene mucha impedancia con respecto a la tierra, esta corriente es muy poco probable que produzca una caída apreciable. En cambio, esta sí. Entonces, en general, el dato que se da es para el caso más desfavorable,
porque es más favorable porque la impedancia entre low y nuestra tierra es más baja. Entonces el caso más desfavorable es este, y uno asume que si con el dato que uno tiene con desbalance en low no genera una fracción visible y que sea significativa frente al error de medición, en estos dos casos menos lo va a tener, así que son los casos más favorables. Entonces, en general, los fabricantes dan el dato solamente de un desbalance. Fíjense que esto va a variar si el instrumento está en continua o en alterna, porque va a depender, y si la tensión esta es continua o alterna, porque las impedancias cambian si es continua o alterna. Entonces, este dato se da, por ejemplo, diciendo que el instrumento tiene un rechazo de más de 60 dB para tensiones alternas de frecuencias superiores a tanto para un desbalance en low de 1K, ¿no? Es un dato complejo porque varía mucho con los condicionantes o los factores del circuitales, ¿no? Del circuito. Entonces, bueno, para completar esta cuestión teórica, medio que en el laboratorio ustedes lo que van a hacer es aplicarle una tensión de modo común a su instrumento y medir, si se puede, la fracción vista, con lo cual después podrían calcular el rechazo que tiene ese instrumento. Entonces, en nuestro caso, para hacerlo más simple, lo van a hacer en tensión continua, o sea que van a medir el rechazo de ese instrumento elemental cuando le aplicamos tensión continua. Como la fracción vista es chiquita, interesaría que una tensión sea relativamente alta para tener más fracción vista y poder medirla. En el caso del laboratorio van a medir con 5 volt de continua que están disponibles en una fuente que está en la misma plaqueta. Y van a armar las 3 configuraciones. Por ejemplo, esta es una de las configuraciones. Entonces tenemos los 5 volt de continua aplicados como señal de modo común, conectado a la guarda. Claro, acá lo de la guarda es un detalle, ¿no? Pero el instrumento no está pensado para estar construido con guarda y tampoco tiene carcasa porque está montado en una plaqueta. Entonces, esta guarda, bueno, se simuló como un punto aislado de low y que simularía la carcasa que el instrumento no tiene. Entonces, tanto en este como en el circuito con desbalance en high, el valor indicado fue 0, o sea que no tuvo fracción vista. En realidad, no tuvo fracción vista, es una forma de decir porque no la vimos, pero la fracción vista puede ser más chica que 0,05 milivolt y y no la vemos, porque el instrumento está por debajo de su resolución. Entonces, siguiendo el criterio que usan los fabricantes de dar un límite mayor que tanto, uno podría decir que el rechazo de modo común es mayor que, y bueno, ahí ponemos la tensión de modo común que le aplicamos, 5 volt, dividido la fracción vista, que en realidad no sabemos cuánto es, pero sabemos que es más chica que esto. Entonces tendría el límite máximo de alrededor de 100 dB. Acá la pregunta que queda planteada, y se la dejo a ustedes, es cuál debería ser la polaridad de la fuente. Ven que está marcado positivo acá o negativo acá o en la inversa. Bueno, eso se lo queda planteado acá en la... no queda planteado porque ya está. Porque pensé que no estaba la respuesta. Bueno, independientemente de la polaridad que tenga, este rechazo depende fuertemente de las resistencias de dilación. Y para continuar deberían ser lo mismo en cualquiera sea la polaridad que yo conecte. Y el que sí da una pequeña indicación es el desbalance en low. Y esto es lógico porque yo les dije que este era el más desfavorable, porque la impedancia entre low y guarda es más chica. Entonces esta corriente es más chica que la que se generaba por la malla de arriba. Entonces el valor indicado fue 0,5. Acá
No es como en el caso de la señal de modo serie, que era una fluctuación. Acá queda fijo, porque esto es todo, una vez que está armado, es todo estable. Así que quedó 0,5 y ahí le aplicamos la fórmula de cálculo. 5 volts sobre 0,5 milivolt, 20 logaritmos me da el rechazo de modo común de este instrumento simulado, vamos a decirle, alrededor de 80 dB. En realidad, 80, esto no es mayor porque esto lo vimos, así que 80 dB. Bueno, acá le quedan algunas preguntas. Bueno, las preguntas las tienen en el coso, pero les preguntamos, ¿podemos obtener el valor de la resistencia de aislación entre low y tierra en base a estas mediciones? ¿Cuál sería el valor indicado? Esto también, esto es importante, pero esta es una idea, ¿no? Fíjense que la pregunta primera, que se los voy a dejar planteada, ustedes saben que la respuesta es sí, en el fondo, el rechazo es una forma indirecta de medir cuál es la impedancia. Si tenemos el rechazo en este circuito, y me da tantos dB, indirectamente yo le estoy diciendo cuánto vale esta impedancia. Es una forma más elegante y más práctica por el hecho de calcular cuál es la fracción vista y ver si me molesta o no, pero de alguna manera lo que está dando el fabricante es dándole unos límites a esta impedancia que hay entre low y guarda, ¿sí? Así que bueno, después piénsenlo cómo harían. Y después, la segunda cuestión es qué pasa si uno quiere calcular y no tenemos en nuestro circuito, sería una casualidad que tengamos 1 kilo ohm de desbalance. Supongamos que tenemos otro valor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se aplica eso? Bueno, eso le queda planteado. Y en realidad la segunda la vamos a resolver con este ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo un ejemplo de lo que nos interesa, ¿no? Nosotros, digamos, medir en un instrumento el rechazo, bueno, es una cosa didáctica para la práctica, para que ustedes aprendan, pero en la vida profesional, si se quiere, aunque le toca medir, lo que tiene es el instrumento con su cifra de error y los rechazos, el rechazo de modo normal y el rechazo de modo común. Fíjense cómo está expresado. El rechazo de modo normal ya lo vimos, para una o dos frecuencias. Sabemos que si la frecuencia es mayor, el rechazo va a ser más grande. El rechazo de modo común está dado para una tensión común mayor que 120 con una tensión de modo común de continua, mayor que 60 para una tensión de alterna. Esto es lógico porque en continua interviene solo la resistencia, en alterna intervienen las impedancias de aislación, entonces rechazo baja. Y esto está para 50 o 60 Hz desde continua. ¿Sí? Perdón, acá yo metí la pata, ¿no? Porque esto es cuando mido alterna y esto es cuando mido continua. Y esto está dado para continua y alterna en dos frecuencias. Continua y alterna en dos frecuencias. Si la frecuencia es mayor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí son datos que todavía eso no lo tenemos. Eso son cosas que el fabricante no aclara mucho. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Fíjense que acá el K lo tenemos dividido en dos resistencias de 500 ohm. Entonces, medimos, lo primero que hacemos es analizar los errores que ya conocemos para ver para tener el límite y de poder definir si la señal de modo común o la fracción vista de la señal de modo común, si hay, pesa o no pesa. Entonces, usamos la fórmula del error, estamos midiendo 10 milivolts, el alcance es 50 milivolts, la coma está puesta acá, esto va a marcar 499999, y sacamos nuestro error fortuito, que da esto, 4,5 milivolts. Y después lo sacamos también en forma relativa. Y también se va a superponer a todos estos errores, esto lo vimos en la práctica 1, y estos errores siguen estando siempre el error de inserción. Porque cuando estemos conectando nuestro instrumento a este circuito, vamos a tener una impedancia de 10 megohm, debe ser RB, no lo puso por ningún lado, pero bueno, RB siempre son de 10 megohm, contra una resistencia de salida que si está dividiendo, pero son 1 kilo ohm. Entonces, esto lo calculo, me da 0,1%, que, bueno, no es estrictamente despreciable, pero es más chiquito
que el error fortuito. Que el error, sí, fortuito. Entonces, ahora calculo el rechazo de modo común. El fabricante me da esta fórmula, pero es para un desbalance de 1 kilo ohm. Yo estoy midiendo continua, me da 120 dB. Y bueno, de acá despejo mi fracción vista, ¿no? Esto es 120 dividido 20, me da 12,2, me da 6,0, o sea que es 1 sobre 10 por 10 a la 6 más veces más chica que estos 20 volts. ¿Sí? Así que me da estos 0,02 milivolts. Eso sería la fracción vista si yo tuviera un desbalance de 1 kilo ohm. Pero, y acá vamos de vuelta, fíjense que la que va, el fabricante especifica para el desbalance en low, no especifica para el desbalance en high. O sea que esta de 500 ohm no va a pesar. No va a pesar esta porque va a generar una malla que va a producir una caída en este sentido, ¿no? En el circuito. Y en vez de tener 1 kilo ohm, tenemos 500. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá hay que pensar un poco en el circuito para ver cómo procedemos con esta que es la mitad de lo que tenemos especificado para el error. Fíjense que la corriente en este lazo está fijada por la impedancia que tenemos entre low y tierra, que es una impedancia de aislación muchísimo más grande que los 500 ohm, con lo cual la corriente la podemos considerar constante. Si la resistencia es la mitad de lo que estaba usado para calcular el rechazo, como la corriente es constante, la tensión que va a caer en esta malla es la mitad, con lo cual estamos en una situación, si se quiere, más favorable, y la fracción vista va a ser de 0,01 milivolts. Fíjense que la fracción vista es más grande que el error. Entonces, en este caso, pesa. Y acá, bueno, eliminarla ya es una cuestión bastante más complicada, porque no depende solo del instrumento que yo elegí, sino también de la configuración. Estos 500 son del circuito externo. Entonces, habría que ver cómo hacer para disminuir esta corriente. Bueno, eso ya es capítulo. Eso lo van a ver entonces en el último capítulo. En principio lo que interesa acá es ver cómo a partir del dato del fabricante nosotros podemos obtener la fracción vista y poder ponderar si va a introducir un error o no. Entonces en este caso va a introducir un error bastante más grande que el error fortuito, con lo cual esta medición directa no se va a poder hacer. Pero en principio así. Importante que entiendan el tema de cómo manejar cuando la resistencia serie que tengo en low es distinta del valor de 1 kilo ohm que se usa para definir el rechazo. ¿Sí? Siempre se considera que la corriente en este lazo está definida por la impedancia entre low y tierra, entonces, que es mucho más grande que estos 500 o 1K o 2K que fuere, entonces se considera que este lazo mantiene la corriente constante. Si bajo la corriente, si bajo la resistencia, la fracción vista es más chica. Si la subo, la fracción chica es más grande. La fracción vista es más grande, directamente es lineal. Bueno, y acá tenemos un caso particular. Esto tengan cuidado porque es medio confuso, pero bueno, se los marco nomás. Fíjense, tenemos, este es el mismo circuito, y lo que tenemos acá es, a diferencia del caso anterior, una señal de modo común alterna. Entonces, la señal de modo común alterna, igual que la señal de modo continuo, me va a generar una caída por este lazo. ¿Sí? Una caída de modo común, que es responsable en el fondo de la fracción vista si la hubiere de modo común. Y esta caída obviamente va a ser también alterna, ¿sí? Porque esta señal es alterna, o sea que esta corriente que está marcada así va para los dos lados. Entonces esta caída es alterna. Entonces fíjense ahora, miramos en este lazo y esta señal, esta caída producida por la señal de modo común,
visto dentro de este lazo, se transforma en una señal de modo serie alterna, que está en serie con la que quiero medir, que es continua, y que el instrumento, que obviamente está midiendo continua porque quiere medir esta, la va a tomar como una señal de modo serie. Entonces, en ese caso, se produce lo que se llama el rechazo efectivo. Entonces, fíjense cuándo es, ¿no? Es señal de modo común alterna que en un circuito que estamos midiendo continua. Entonces ahí el rechazo es mayor, porque al rechazo propio, digamos, circuital, por la impedancia que hay entre lobo y tierra de la señal de modo común, a ese rechazo se le suma, como la fracción que nos quedó es alterna, el rechazo de modo serie del voltímetro. Entonces, ahí se define el rechazo de modo común efectivo, que sería la suma del rechazo de modo común más rechazo de modo serie. El rechazo de modo común en alterna, que es 60 dB, más el rechazo de modo común de modo serie, que es de 60 dB. Entonces me da un rechazo de 120 dB, que se llama rechazo efectivo. Esto, la tendencia más moderna, y es medio confuso porque a veces dicen común, el rechazo de modo común y no queda claro, esos son datos de catálogo, ¿no? De los manuales de los instrumentos, no queda claro si es efectivo o no es efectivo. Nosotros estamos, cuando hacemos algún problema, para evitar esa confusión que no hace al aprendizaje del tema, sino que una cuestión de cómo se entrega la información, lo aclaramos como efectivo y en general siempre se da, cuando se habla de estos casos, se da el rechazo efectivo, o sea, incluyendo el rechazo de modo serie, que va a ser el voltímetro que está midiendo continua sobre el lazo de medición, ¿sí? Pero bueno, eso hay que tenerlo presente, ¿está bien? Entonces se llama efectivo a este doble rechazo que se produce en esta condición particular. Bien. Bueno, ahora cambiamos, ahora vamos a ver, abandonamos lo de modo serie y modo común y ya vamos a meternos en una particularidad de la medición de alterna por instrumentos digitales. Vamos un poco más allá del conversor. Eso es lo que llamamos errores por formas de onda. No sé si tienen alguna duda, si me están siguiendo, si están muy perdidos. Cualquier cosa me preguntan. A ver, acá tengo algo en el chat, me parece que es viejo. Sí, bien. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? Por mi parte, no, está bien. Bien, uno que está bien, bien. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me para. Entonces, digamos que avanzamos un poco más en los instrumentos. Vamos a ver cómo se mide alterna. En principio, hay dos formas de medir alterna. En realidad son acondicionamientos previos antes del conversor analógico digital. Uno de lo que se llaman en forma genérica los voltímetros de valor medio, que también puede ser esto amperímetro, ¿no? Pero bueno, en principio se llaman voltímetro de valor medio y que tienen antes del conversor analógico todas estas etapas que están acá, que en realidad son fáciles. Tenemos una tensión, esto mide alterna, tenemos una tensión alterna, rectificamos. Acá se usa rectificador de onda completa, se llama esto, ¿sí? Que es un puente de diodos que lo que hace es que el ciclo negativo lo invierte y lo pasa arriba. Y acá pasa un sistema integrador que me integra esta señal, que ahora, si se quiere, no es continua, pero tiene al menos siempre la misma polaridad, y me da un valor medio de esta onda, si se quiere, rectificada. Eso se multiplica por un número, esto simplemente multiplica esto por lo que llama el factor de forma de onda, y me da un valor que es proporcional al valor eficaz de esta señal. Y después, esto ya es una continua. Esta continua va a un conversor, una continua, no solamente una continua, sino una continua reescalada para que sea una continua proporcional al valor eficaz de la señal alterna que tengo. Esto va al conversor y saca un valor digital y me da la indicación. Fíjense que el factor de forma de onda tiene que relacionarme, para poder multiplicarlo, el valor eficaz, que es lo que estaría acá, de la alterna, con el valor medio de la rectificada. ¿Sí? O sea, este número que está acá es un número que relaciona el valor medio de la rectificada con el valor eficaz de la original.
el valor medio de la rectificada, bueno, esto es los que estudiaron alguna vez fuente, lo deben saber, y si no tienen que hacer la integral, es 2 U máximo sobre pi. Y el valor eficaz original de esta es un máximo sobre raíz de 2, ya lo sabemos todos. Entonces la relación entre estos dos valores me da este factor de forma que es 1,11. O sea, el instrumento llamado comúnmente de valor medio, lo que hace es a mi tensión alterna, la rectifica doble onda, la integra, al número que saca de ese integrador lo multiplica por 1,11 y me da un valor ya que es igual al valor eficaz. Y eso va a un conversor analógico digital que me da la indicación del valor eficaz. ¿Sí? Saca el valor eficaz de esta onda, pero con todas estas cuentas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que ver, y es claro, es que esta fórmula y esta, que son las que sacan este factor de forma de onda, están hechas para una sinusoide. O sea que si la tensión de entrada no es una sinusoide, esto va a rectificar, va a sacar esto y va a multiplicar, pero el resultado no va a ser el eficaz, va a ser otra cosa. O sea que esto en principio solo mide valor eficaz de una alterna cuando es sinusoidal. ¿Se entiende? ¿Sí? Tengan cuidado porque cómo se los distingue como valor medio es medio también da confusión. La idea de esto es que dé un valor eficaz, porque uno de una alterna quiere sacar el valor eficaz, pero bueno, el instrumento de valor medio da ese valor eficaz si solo si la señal de alterna es una señal sinusoidal. La otra forma es lo que se llama el true RMS, valor eficaz verdadero, y que es un instrumento que hace alguna operación para tratar de conseguir el valor eficaz de la señal a partir de aplicar la definición de alguna manera. Hay varias versiones viejas, creo que está en la guía, que tienen una comparación de temperatura, pero bueno, lo que hacen los instrumentos de valor eficaz verdadero es, en principio, dar el valor eficaz de la señal independientemente de la forma de onda. Son instrumentos más complicados. Esto se puede hacer de muchas maneras. Una manera es a partir de calculadores analógicos, ¿sí? O sea que tiene un circuito analógico que eleva al cuadrado la señal y así aplica toda esta fórmula. Lo integra y saca la raíz cuadrada. Esto se puede hacer. Y después la otra es muestrearla. Esto creo que hacen la mayoría de los que hacen esta cosa de esta forma es esto. Sacan muchas muestras de la señal y con todos estos puntos lo que hacen es transformar esta fórmula en una fórmula de sumatorias con valores discretos y de alguna manera calculan el valor eficaz. Obviamente esto anda bien si toma muchas muestras. Si toma poquitas muestras, esto tiene un error. Pero bueno, hay varias maneras, pero no vamos a entrar mucho en detalle, por lo menos en la parte práctica. Lo que nos interesa saber es que el de valor eficaz verdadero va a dar el valor eficaz de la señal independientemente de su forma. Acá justo está sacado cómo operaría con una sinusoide, pero esto puede ser un pico, cualquier cosa, y esto una señal deformada, con armónicos, y esto sacaría el valor eficaz real de la señal. Claro, cabe la pregunta, si está un instrumento que me da el valor eficaz, ¿por qué uno va a buscar uno de valor medio? Y bueno, el valor medio es más barato, son sustancialmente más económicos. Y como en realidad en muchas aplicaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las aplicaciones industriales, las tensiones son bastante parecidas a sinusoidales, muchas veces se utiliza, por ahorrar, se utiliza el de valor medio. Lo que vamos a hacer en la práctica es esencialmente comparar las indicaciones de un instrumento de valor medio y uno de valor eficaz en distintas situaciones para poner justamente de manifiesto los errores que pueden aparecer. Porque, digamos, usar un instrumento de valor medio no está mal. Si uno tiene un presupuesto acotado y compró uno de valor medio, que lo use. El tema es estar consciente de que en ciertas circunstancias el error puede ser inadmisible. Entonces, esa es la idea de la práctica. Lo primero que van a hacer es este circuito que está acá. Primero que van a tener acá un generador de señales. Bueno, no van a tener, otra vez digo, lo van a ver, un generador de señales que puede dar señales sinusoidales, cuadradas, triangulares, un montón de formas con distintos valores. En principio vamos a poner una sinusoidal y vamos a conectar los dos instrumentos
el B1, que es de valor medio, el HP 972, y el B2, que es de valor eficaz verdadero. En estas condiciones los dos tendrían que dar lo mismo. Y si la tensión vale 5 volts de pico, tienen que dar el valor de pico sobre raíz de 2. Y acá están algunas indicaciones. Bueno, ustedes verán otros valores. El de valor eficaz verdadero es además un poquito más exacto, entonces tiene un dígito más además. Pero bueno, acá hay una indicación. En principio ven que los números son distintos, pero si analizan la fórmula de error y acotan, que es lo que tendrían que hacer, van a ver que la diferencia entre las dos magnitudes queda solapada por los errores. ¿Sí? Esto, bueno, tendrán que completar acá el cálculo, esto se lo dejo planteado, tendrían que acotar estos dos valores y van a ver que estos dos valores acotados en esencia son el mismo, los dos marcan lo mismo. Claro, si están los dos calibrados y miden bien, ¿no? Si uno mide mal, no va a dar lo mismo. La segunda práctica, o segundo ejercicio, va a ser, aprovechando este generador de funciones que tenemos acá, aplicarle una señal triangular. Ahí sí se van a notar las diferencias. Fíjense. El de valor medio va a indicar siguiendo su forma que tiene como de pensar la medición, ¿no? Lo que hace es rectificar, o sea que este triángulo lo pasamos por arriba, me va a quedar una señal así doble triangular, y a eso le voy a sacarle el valor medio. En este caso es fácil porque es el valor medio de este triángulo, que es base por altura sobre 2, eso me da 5 sobre 2. Y ese valor medio de la señal rectificada, que en este caso lo podemos calcular fácil porque es un triángulo, es multiplicado por el factor de forma pensando que es sinusoidal, que es 1,11. Entonces esto va a marcar 2,75. Debería dar en teoría el de valor medio si seguimos el razonamiento de su forma de calcular. Y el de valor eficaz verdadero tendría que dar el valor eficaz verdadero. Bueno, acá también les queda para ustedes el ejercicio de ver cuánto es el valor eficaz de una señal triangular. Hay que hacer la integral, elevarla al cuadrado, hacer la integral y sacar raíz cuadrada. Bueno, eso yo se los adelanto acá, eso tienen que hacer, es 5 sobre raíz de 3. Entonces fíjense que ahora la diferencia no es tan chica. Acá están las dos valores que he sacado de alguna medición que hice. Y lo interesante de acá es, estos dos se pueden acotar, ahí no se van a solapar, y lo que saco es lo que se llama el error de forma de onda, que es el error medido, digamos, con más error, y lo que consideramos valor verdadero, que sería el valor eficaz verdadero, si quiere, dividido el valor verdadero. Eso me da 4% de menos, ¿sí? Además o sea que va a tener, además de su error fortuito, va a tener un error adicional de 4% de menos por justamente la forma de onda. Y el error que introduce, considerar el proceso de medida como si fuera una sinusoide. Fíjense ustedes, acá un detalle no menor, es que este error de forma de onda tiene signo y uno puede presuponer que si repite la medición, repite triangular con estos instrumentos, el error de forma de onda se va a mantener. O sea que es un error de los que clasificamos como sistemáticos. Con lo cual uno podría considerar eventualmente, como es sistemático, corregirlo. Y sí, en principio se puede. Lo que pasa es que, bueno, para corregirlo, uno tiene que saber que esto es un triángulo. Y perfecto. ¿No? Que no está redondeado ni nada. Y que es un triángulo y tiene sus parámetros definidos. Entonces, si eso lo conoce bien, medio que no tiene sentido la medición. Entonces, en la realidad es que, si bien este error de forma de sistemático y uno eventualmente podría corregirlo, la realidad es que, bueno, son contados los casos en donde esto es aplicable, porque si uno conoce la forma, porque tiene de alguna manera un triángulo y la midió de alguna manera para que sea triangular, no tiene mucho sentido medirla, ¿no? Si se entiende que es cierto, se puede corregir, pero en la práctica es muy difícil que se dé.
o casos muy contados. Y la tercera medición, esta todavía es más interesante. Acá tenemos el circuito que van a armar. El circuito tiene una lámpara por ahí ya, medio que ya están en desuso, se llaman fluorescente compacto, son unas grandotas que tienen como unos espirales, así que es como si fuera un tubo fluorescente, todo medio roscado. Es una lámpara de descarga que tiene un dispositivo electrónico, se llama driver, que le alimenta la corriente, o balasto electrónico también. En realidad, balasto electrónico será más apropiado para este tipo de lámpara, que, bueno, tiene un rectificador, que generalmente no son de muy buena calidad. Entonces, esto produce una onda de corriente muy distorsionada. Para medirla, van a tener una serie de plaquetitas con unos switches, y acá lo que vamos a medir es corriente, porque la tensión es la tensión de limitación, así que esa no tiene deformaciones. Entonces, fíjense que con este puentecito vamos a poner los dos instrumentos en serie, el instrumento de valor eficaz verdadero y el instrumento de valor medio, que tiene unos enchufes para poder mantenerlos conectados en el transitorio de conexión, porque por ahí esta corriente es grande, y después desconectarlo y medir la corriente. La forma donde la corriente está acá. Van a ver que no es así, esto está muy simplificado, esto no es un triángulo, esto en realidad es un rectificador mal filtrado. Esta sería la corriente de los diodos en el rectificador, después baja a 0 y después tiene otro pulso de 0. Entonces son una señal, justamente las más difíciles de medir, porque son señales que tienen mucho pico y poca superficie, o sea, tiene poco valor eficaz, pero el pico es muy alto. Fíjense que el pico llega a casi 2 amperes, y en tiempo de efectivo, que este T1 es cortito, son apenas a unos milisegundos sobre los 10 milisegundos sobre los 10 milisegundos del medio ciclo. Entonces, estas son ondas que tienen mucha diferencia entre el valor eficaz y el valor pico. Entonces, bueno, esto se puede calcular, les queda para ustedes ver nuevamente, igual que como hicimos con el triángulo, para ver lo que va a marcar el instrumento de valor medio, lo que hay que hacer es a esta onda rectificarla, o sea, pasar esta para arriba, a esos dos triángulos rectificados, sacarles el valor medio, quizás no es tan difícil, y ese sería el valor medio de la rectificada. El instrumento lo va a multiplicar por 1,11, y eso va a ser la indicación del instrumento de valor medio. Y eso lo tenemos que comparar con el de valor eficaz verdadero, que es el valor eficaz de esta señal, que bueno, tendrán que también queda como tarea para el hogar para calcularlo. Entonces, el de valor medio, por ahora me van a tener que creer hasta que hagan la demostración, el valor medio de la rectificada es el máximo sobre el T chiquito de conducción sobre el período, multiplicado por 1,1, porque eso siempre lo hace el instrumento, eso me da 340 mA. Y el valor eficaz verdadero de esa señal, bueno, hay que aplicar la definición, es I máximo sobre raíz de 3 por esta raíz de 2T1 sobre T a 620 mA. Acá sí la diferencia ven que es muy grande, ¿no? Y acá están los valores indicados. Y sacamos acá la diferencia, queda alrededor de 50%, como que sería el error de forma de onda, que es, bueno, obviamente es un caso muy límite, es muy grande. Acá dos cuestiones. Fíjense que el valor esperable en este instrumento, en el de valor medio, que está midiendo mal, acuérdense que el de valor medio no está pensado para medir estas cosas, pero el valor que va a marcar es 340 mA. Esto tiene un alcance de 400 mA, sin embargo, siempre el valor que sacamos, que está acá, está puesto en el alcance de 10 amperes. Entonces, ¿por qué no utilizar el alcance de 400 mA para tener una lectura más cerca del fondo de escala? Bueno, ojo con estas cuestiones, porque los límites de este instrumento están pensados para señales sinusoidales que tienen una relación de eficaz de raíz de 2 con relación al pico. Entonces, si yo lo pongo en 400 mA, si bien la lectura del instrumento es 340, el valor eficaz real que está circulando es 620, es más grande que el alcance. Entonces, se puede dañar el instrumento. De hecho, se quema el fusible, no ha pasado a nosotros cuando hacíamos la práctica. Entonces, si uno lo coloca pensando en lo que va a leer,
es un error porque en realidad el valor eficaz que circula es este y va a quemar, supera el alcance. Entonces este instrumento solamente se puede usar en el alcance de 10 mA. Y otra cuestión relativa que tiene que ver con las señales muy picudas, así como esta, en donde picudas en el sentido que son grandes y tienen poco valor eficaz. Entonces nuevamente uno tiene la tendencia a acomodar el alcance al valor eficaz que es chico, pero bueno, incluso no, en el instrumento de valor eficaz verdadero tiene un límite en cuanto a relación entre valor eficaz que mide y el pico que puedo tener, porque los conversores saturan. Entonces ese pico se da con el llamado factor de cresta. Así que quiere decir que puede medir hasta 3 veces más, la cresta puede estar alrededor de 3 veces más del alcance que estoy midiendo. O sea que en este caso, como estoy midiendo en el alcance de 10 amperes, la cresta podía llegar hasta 30, evidentemente no voy a tener problema. Y el alcance que sigue para abajo es 500, o sea que superaría el fondo de escala. Así que bueno, esto es una cosa adicional que hay que tener en los instrumentos de valor eficaz verdadero cuando medimos señales muy distorsionadas, que hay un límite a la relación entre valor eficaz y pico, un límite que no necesariamente significa que se va a romper el instrumento si lo pasamos, sino sí que se va a saturar y que va a puede que marque un poco de menos. Bien, y para terminar, esto ya es bastante más simple, es medir una composición de una tensión alterna y una continua. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos una tensión alterna, una continua, y ninguna es modo serie de ninguna, sino que yo quiero medir las dos cosas? Entonces, los instrumentos, empiezo por B2. El instrumento de valor eficaz verdadero tiene una función que es tensión de continua más tensión de alterna. Entonces mide el valor eficaz verdadero total de la señal. ¿Sí? Esa es una forma más rápida y simple de medir. O sea, lo conecto, elijo esa función y me va a medir el valor eficaz que en realidad esto es, si consideramos esto una serie, unas armónicas, esto sería el valor eficaz de la continua más el valor eficaz de esta al cuadrado, el valor eficaz o el máximo parece que no, y todo eso raíz cuadrado. Bueno, eso lo hace el instrumento directamente midiendo el valor eficaz verdadero de esta. En el caso del instrumento de valor medio, que obviamente no puede hacer esa medición, sí podemos hacerla, pero en 2 pasos. En el primer paso medimos la tensión continua, el alcance de continua. Cuando hagamos esa medición, este volt de alterna me va a funcionar como una señal de modo serie y yo tendría que ver si me afecta o no, si me da fracción vista o no. La segunda medición es medir alterna, y ahí cuando medimos alterna, el instrumento automáticamente me pone un bloqueo, un capacitor de bloqueo de la continua, o sea que directamente mide el valor eficaz de esta alterna como de valor medio, ¿no? Si es sinusoidal no habría problema. Y me bloquea la continua. Entonces, el valor que voy a medir tiene que ser este, el valor de continua más el valor máximo de la alterna al cuadrado, todo raíz cuadrada. Y acá leemos con el de valor medio. Entonces, de valor medio tenemos que hacer 2 lecturas. Medimos primero los 3 volts, para eso usamos el alcance de 4 volts y medimos la tensión continua. La tensión continua me dio eso, 303 volts. Y esta es la tensión alterna, 1 volt. Esto está medido con desacople de continua, o sea que hicimos las 2 mediciones. Acá sacamos los errores. El error en la parte de continua es 0,2%, por atención mínima más un dígito. Y ojo, que cuando hicieron la primera lectura, o sea, esta lectura,
les quedó en serie esta, que es una señal de modo serie. El rechazo es 60 dB, con lo cual de un vol, que es esto, la fracción vista es 0,001,4, porque esto es un vol eficaz, es 1,42 valor pico, y fíjense que este valor no es despreciable frente al error que tuve. Entonces hacemos lo que hicimos hoy al principio, lo sumaríamos, ¿sí? 0,07 más 0,014 y lo paso a valor relativo dividiéndolo por 3 y por 100. Este sería el error en la medición de la continua, incluso teniendo en cuenta el rechazo de modo serie a esta fracción. Y para la tensión alterna, el error me da, en la tensión alterna medimos 1,05, este sería el valor eficaz, 1% más 3 dígitos me da un valor de 1,3%. Entonces, la mecánica con el instrumento de valor medio es hacer dos mediciones. Una de continua, donde tendríamos que tener en cuenta el rechazo de modo serie, y otra de alterna. Y bueno, y acá está cómo combinamos, ¿no? Hacemos esta combinación, entonces hay que, para ver cómo influyen los errores de las dos partes, no queda otra que propagar. Entonces hacemos la propagación, acá, bueno, esto la tendrán que hacer ustedes, esta es la propagación, y me queda que este número da 0,9, este número da 0,1, y acá tenemos 0,9 por el error en continua más 0,1 por la ronda alterna me da 0,37%. Y acá tenemos el resultado acotado. Y la segunda es usar el instrumento, esta es más simple, porque este instrumento directamente mide, tiene una función AC más DC que mide el valor eficaz del conjunto en un solo paso. Esto es lo que leyó, acá está sacado el error, y acá está el resultado correctamente acotado. Y creo que esto es lo último. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Deben tener un montón, pero bueno, madúrenlo. Cualquier cosa preguntan en la próxima consulta. Yo por ahora consultas de esto no, bueno, tendrá que sentarme a hacer y a resolver para que salgan Bien, consultas. perfecto. ¿Alguno más de los que quedaron en pie? Voy a dejar de grabar porque ya creo que el gabinete ya estaría.